Les decía que había compartido 2 sesiones sobre la iglesia en el pasado, está en el Facebook, y si hay alguien de ustedes que no los ha visto, yo les recomiendo ver estas exposiciones sobre la iglesia, la casa de Dios. Le hemos llamado la casa de Dios, la 1, la 2 y esta ahora es la 3. Y el título le he puesto la iglesia y la patente presencia del Espíritu Santo. Hay varios versos, he tomado varios párrafos del Evangelio de Juan, del capítulo 14, 16 también. Espero que y estoy seguro que si ustedes están captando lo del Espíritu Santo, Dios les va a hablar. Quiero iniciar con algo, relatarles una historia verídica de mi vida. Allá por los años 71, yo estaba viviendo, era joven, casi mis 19 años, estaba viviendo, esa época era la época del rock, una crisis bastante intensa, tratando de entender la verdad, de conocer qué es la realidad, joven, inquieto, con muchos problemas. Llegó un joven que se llama Julio Rival. Él era un compañero, había sido compañero de mi curso en el Colegio La Salle. Y no solo compañero de mi curso, sino también éramos del mismo barrio, nos conocíamos, habíamos sido amigos y enemigos. Ambas cosas, jóvenes, hasta hemos tenido nuestra pelea, pero pasó el tiempo, yo escuché que él se fue a Estados Unidos a estudiar medicina, y después cuando llegó, empezó entre los del barrio, como lo conocíamos, empezaron a hablar de él, que había llegado, y cosas extrañas estaban pasando. Yo estaba muy metido en el ocultismo, en la teosofía y todas esas cosas, a alguien le he dicho vainas, en todas esas vainas estaba metido, haciendo yoga y metiéndome mucho con la masonería, muy joven, muy confundido, mi alma estaba entristecida casi hasta la muerte. Y pues al escuchar de él y de algunos otros amigos del barrio que se estaban reuniendo y cosas extrañas, yo empecé quise ir a conocer qué es lo que estaba pasando. Después de haber participado de una reunión, entregué mi vida al Señor. Todavía seguía en una situación de confusión. Me acuerdo, hubo una reunión en San Pedro, en la Boquerón, y al salir de esta reunión me acerqué a Julio y le empecé a contar mi crisis que estaba viviendo. Le pedí oración, entonces empezamos a bajar. Mientras bajamos llegamos a la calle Colombia, entramos al Prado, puso su brazo sobre mi hombro y empezó a orar mientras caminábamos. Y yo la verdad estaba urgido de Dios, necesitaba un milagro en mi vida. Si no iba a tomar decisiones muy radicales al no entender la existencia, la vivencia, de qué se trataba la vida. Había estado decepcionado de la religión, pues había salido de un colegio religioso, que ya lo he mencionado, estaba muy confundido, así que me quebranté, y mientras oraba y caminábamos, entramos en el Prado, en la acera del medio, ¿ya? Y estaba orando. Yo estaba totalmente quebrantado y necesitado de Dios. Llegó un momento de esos en que me quebranté en mi alma a Dios y caí de rodillas, llorando y clamando y gritando. Y el Espíritu Santo descendió sobre mí y empecé a gritar en lenguas. Y
Tengo una voz, pienso, bastante fuerte. Era un escándalo ahí en pleno Prado, porque era tipo 9:30 de las 10 de la noche. Ustedes saben bien, a esa hora salían del cine, de la universidad, etcétera, de las oficinas hay mucha gente. Pues no me importó. Yo necesitaba de Dios, estaba sumamente urgido. Y el Espíritu Santo descendió en mi vida. Y después nos separamos y yo me fui orando, alabando a Dios por su gracia. ¿Qué significa todo esto? Esta época es la época del Espíritu Santo, si muchos no se han dado cuenta. Jesús estuvo en la tierra 33 años, 3 años fue su ministerio. Ese tiempo fue la presencia de Jesús físicamente, de Dios, visitándonos, mostrándonos el camino. Pero esta época es la época del Espíritu Santo. Y eso está expresado en las Escrituras, los profetas. Es una época gloriosa. Por ejemplo, si ustedes leen detenidamente el libro de los Hechos, yo le diría que es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Es cierto que los apóstoles empezaron ahí, pero vemos una presencia tan vívida de parte de la iglesia sobre el Espíritu Santo, hablándole a la iglesia en cada instante, en cada momento, cada decisión. El Espíritu Santo estaba de una manera real entre los apóstoles, entre los primeros discípulos. Y yo les aseguro que esa etapa no ha acabado. Lo que sí es que la iglesia de alguna manera se ha deslizado, con algunas excepciones que se ha exacerbado, pero en general se ha deslizado de la presencia del Espíritu Santo. Es necesario, hermanos, que entendamos que el derramamiento del Espíritu Santo, necesitamos comprender esta época como iglesia. Cuando Juan lo vio a Jesús, él proclamó y dijo: Él los bautizará en fuego y espíritu. Bautizar es una inmersión, sumergidos. No es una historia para verla simplemente en películas y leerla, sino tiene que ser una vivencia, escuchen bien, una vivencia del cristiano hoy día. Y si no lo estamos viviendo, debemos revisar qué es lo que está pasando, qué ha pasado con esa promesa que Dios nunca falla, en qué parte se ha roto la cadena. Y quiero decir más, esa presencia del Espíritu Santo es demasiado importante para el cristiano para poder alcanzar la vida eterna. Es cierto que tengo vida eterna, pero es necesario caminar en el Espíritu. Eso habla Romanos. Dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y si andamos en la carne, dice la palabra de Dios, moriremos. Es tan importante este asunto de la vida del Espíritu Santo en la iglesia, en tu vida, en mi vida, en la iglesia, que si no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, es cuestión de que deberíamos preocuparnos. Quiero empezar con Juan capítulo 14 y lo vamos a ver hasta el verso 20. Miren lo que dice. Ustedes pueden ver en sus Biblias, he quitado todas esas terminaciones más ibéricas para hablar en nuestro lenguaje. Dice así: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre,
y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Si se dan cuenta, esa revelación de Dios en nosotros es el Espíritu Santo. Pero no es un eslogan, no es un simplemente dicho, sino es una vivencia. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Hay 3 pasos que aquí no me gusta mencionar estos pasos, o no, hay veces uno ve libros, o no, 7 pasos para ser feliz, 11 pasos para esto, 10 pasos para aquello. Siempre nos están dando ese término. No es usual para mí usar esta expresión, pero lo he visto necesario para puntualizar que nos habla en todo este párrafo. Son 3 cosas para la vida victoriosa del cristiano: amarlo a Él. Si me aman, 2, cumplir su instrucción, cumplir lo que dice su palabra, lo que Él dice en su palabra. Por ejemplo, el perdón. Si estás resentido, tienes que perdonar, sí o sí. No hay una segunda opción. Y el tercero, el Espíritu haga su casa de ti. Es su presencia. Cuando he compartido la anterior vez la casa de Dios, parte 2 le he llamado, decía Pedro que para aquellos que creemos Él es precioso. Él es precioso. Para aquellos que creen, Él es precioso. Es decir, lo amamos, pues su amor nos mostró de manera total. Es decir, sin retaseos. Él se dio voluntariamente por amor, para que no dude nuestro corazón de cuánto te ama a ti, a mí, a nosotros. Hemos hablado de eso. Ahora vamos a profundizar sobre la iglesia y el Espíritu Santo, la unción y el cristiano. Para esto es necesario conocer su persona. Cuando tú lo vas conociendo, ese amor que mencionaba, cuando tú empiezas a conocerlo más, empiezas a querer agradarle. Buscas agradarle a Él. Quieres cumplir, y la manera de agradar es hacer lo que Él dice en su palabra. Por ejemplo, lo que voy a hablar es una manera de agradar, es ponerlo en práctica. Ser lleno del Espíritu Santo. Jesús decía en el 13:34, dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. El amor. Primero lo amo a Él. Dice que para los que creemos Él es precioso, lo amamos. Pero el mandamiento que continúa es que es su mandamiento, es su mandato, su instrucción, es que nos amemos. No es optativo, no es si cómo te sientes, cómo te cae esa persona. Debemos amarnos entre nosotros. Si tú verdaderamente lo amas a Él, vas a guardar su mandamiento, y es el amarnos unos a otros. Es el amarnos. Jesús nos envió un excelente e igual a Él y mucho más conveniente que lo reemplazaría.
Jesús le llama el ayudador, el consolador. Este es nuestro acompañante divino en nosotros. Jesús se va al cielo a interceder por nosotros. En este momento, el Señor, ¿qué está haciendo? Está intercediendo por su iglesia, por ti, por nosotros, por cada uno en particular. Pero el Padre no nos deja solos, sino que nos envía al Espíritu Santo para que esté con nosotros hasta el fin, para ayudarnos, auxiliarnos, caminar paso a paso con nosotros, muy cerca nuestro. Él no lo deja suelto, no dice, me voy y ahora arréglensela, sino que envía al Espíritu Santo. Y esto es muy importante, pero ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Dios ató todos los cabos, que no quede nada suelto, de manera que ahora la iglesia tiene que llenarse de Él por su Espíritu Santo que le envió para eso. Hermano, no es un momento de una reunión de llenarnos, debemos llenarnos todos los días. Vivir una vida llena del Espíritu Santo. Es la verdad. Por eso muchos cristianos están sufriendo una crisis, les rodean momentos demasiado oscuros y no están teniendo una vivencia del Espíritu Santo, y eso los puede hundir, hermanos. Ahora es necesario en tu vida ser lleno del Espíritu Santo. La iglesia ha sido hecha para ser llena del Espíritu Santo. Este consolador que dice las Escrituras en la versión 60, que son la mayoría de las Biblias, en griego es parakletos. Es aquel que ha sido llamado a estar cerca tuyo, muy cerca tuyo. Es alguien que te ayuda, que tiene la capacidad y la adaptabilidad para darte ayuda. Pero para eso es necesario que nos llenemos de ese Espíritu Santo. Nos abramos a ser llenos del Espíritu Santo. Y esto no es una sugerencia mía o una imposición del que está predicando. Este es alguien que viene muy poderoso, todopoderoso, para estar con nosotros en los momentos difíciles y en los momentos también más sencillos. Ahora, Jesús en este momento, ¿dónde está Jesús? En el cielo, pero Él está intercediendo. Eso nos habla en Romanos 8:34. Cuando dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En este momento, Jesús está a la diestra, a la derecha del Dios, el Eterno, intercediendo por nosotros. Juan 1:21 dice parecido, dice Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús, sabemos, ha venido, ha hecho su obra redentora, se ha ido, pero Él nos ha enviado a alguien con vamos a decir, con mayor amplitud de afectar la vida de su pueblo, y es el Espíritu Santo. Afectar en tu vida, en mi vida. Pero para eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Este consolador
este consolador, dado por Jesús en su lugar, es el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos pensado románticamente, vamos a llamar así, yo cómo no quisiera haber estado ese tiempo con los apóstoles, con Jesús, mirarlo, tocarlo, y tal vez como Juan, apoyar mi cabeza sobre su pecho, el santo, lleno de gracia? Sin embargo, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Es de conveniencia. Es decir, Jesús tenía un impacto casi, por así decirle, por lo que estaba revestido de cuerpo humano. Su impacto iba a ser limitado. Solo podían llegar algunos que estaban a su alrededor. Pero subiendo, Jesús mismo a través del Espíritu Santo se reparte en cada uno de nosotros, particularmente. Ahora Él está dentro nuestro. Cuando tú has venido a Jesús y le has dicho, Señor, te acepto que tú eres Jesucristo, tú eres el Señor de mi vida, reconozco. En ese momento el Espíritu Santo hace una obra en ti. Este Espíritu Santo es Jesús mismo en nosotros. El Espíritu Santo es Jesús mismo en nosotros. Vendré a vosotros, dice. Si sueñas tal vez con estar con Jesús en aquella época, ahora lo tienes con mayor gloria dentro de ti. Pero ahora tienes que ser lleno de Él. La iglesia está diseñada no solo para tener el Espíritu Santo, sino para ser llena de Él. Tu ojo está hecho, Dios lo ha hecho para ver. No lo usas como para jugar fútbol, para patear. Tus manos están hechas para una cosa. Hemos sido hechos y puestos por Dios para contener el Espíritu Santo. Para ser llenos del Espíritu Santo. Para que la iglesia sea llena de Él. Para que este Espíritu Santo se mueva en nuestra vida, entre nosotros. La iglesia tiene que rebosar de su presencia. Este es el diseño original por el cual Dios nos ha hecho. ¿Quieres saber para qué ha sido hecho? Para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quiénes dicen amén? Ha sido diseñado por Dios, ha sido creado por Dios para contener y llenarte del Espíritu Santo. Él en nosotros y nosotros en Él. Y no, esto no es solamente por este tiempo, sino será para siempre. Ser llenos, sobreabundar en el Espíritu Santo. Detrás de cada cosa creada, todo fue hecho creado con un espíritu. Ese espíritu es moralmente bueno. El que ha creado todas las cosas lo ha hecho con un sentido de bondad. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Dios terminó de hacer todas las cosas, vio que lo que había hecho era bueno en gran manera, y está hablando de bondad, de moralmente bueno. No es que Dios nos quiere exigir algo que no está equivocado, no. Todas las cosas fueron creadas moralmente buenas. Y la ausencia del creador, del fabricante, hace
que el hombre se haya pervertido. El Creador que estaba, dice que al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ese mismo Espíritu ha venido a ti, hermano. Que cuando Dios decía, sea la luz, ese Espíritu creaba la luz. Y fue la luz. Que con cada palabra que decía, crea las cosas. No necesita trabajar. Nosotros necesitamos, para hacer algo, necesitamos herramientas, necesitamos fábricas, necesitamos cosas. Él con su palabra crea. Iglesia, necesitamos ser llenos de ese Espíritu Santo. Si tú no encuentras una necesidad de eso, necesitas revisar. Y el hombre natural no puede entender, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el hombre natural, si tú estás andando en tu carne, no vas a poder entender esto. Hay cosas más interesantes, más bonitas, más divertidas, más entretenidas. Necesitamos engranar, por así decir, dentro de esta voluntad de Dios de ser llenos de su Espíritu Santo. Si no opera el Espíritu Santo revelándonos a Jesús, entender más su persona, quedamos en medio camino. Por eso Jesús, cuando se acercó a Nicodemo, que era un religioso, no necesariamente el cristiano, vamos a decir así, puede entender las cosas. En este caso, Nicodemo, fariseo, dice un hombre importante. Me imagino que era conocedor de las Escrituras, entendía todo esas cosas. Y cuando se acerca a Jesús y le dice, mira, maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque no hay nadie que pueda hacer las cosas que tú haces. Y Jesús le tira una verdad que a cualquiera lo podía resentir. Le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de agua y del Espíritu. A un religioso, es decir, no necesariamente tu actitud religiosa significa que estás conociendo a Dios. Necesitas llenarte del Espíritu Santo. Iglesia ha sido llamada a ser llena del Espíritu Santo. ¿Quieres saber para qué estás acá? Para ser lleno del Espíritu Santo. Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que haya enviado a ustedes el Espíritu Santo. Es decir, no deberíamos movernos hasta que el Espíritu Santo opere. Deberíamos buscar su presencia. Aquí está en Juan 3:3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te aseguro, que a menos que uno naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Para ver y para entrar en ese reino es necesario nacer del Espíritu. Jesús, cuando estaba acá en la tierra, Él contenía en Él solo, miren qué grandioso ese de Dios que ni los cielos de los cielos lo contienen, contenía toda esa gloria, esa majestuosa presencia, estaba contenido en Jesús, en una personita. Cuando Él fue crucificado y subió al cielo, Él se derramó entre sus hijos. Por eso celebramos la Santa Cena. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Es decir, yo estoy siendo repartido entre ustedes. El Espíritu Santo es vital en la vida de la iglesia.
Por eso dice, pero ustedes le conocen. Está hablando Jesús sobre el Espíritu Santo. Jesús les dice, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará le he aclarado ese concepto, estará dentro de ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a estar dentro de ustedes. No los dejaré huérfanos. No estás abandonado, no estás a tu suerte. Aquí el Espíritu Santo dentro de nosotros es algo sobremanera mejor que tenerlo a Jesús físicamente. Él está dentro nuestro. Tienes que llenarte de ese Espíritu Santo. Llenémonos de su Espíritu Santo. Él está y estará más aún por su Espíritu Santo dentro nuestro. Cuanto más te llenas de ese Espíritu, más se manifiesta Él en ti. Él no da el Espíritu Santo por gotero. A ver, como las gotas cuando te van a dar un remedio. A ver, ¿cuántas? ¿Qué dice la prescripción? 10 gotitas. Viene el Espíritu Santo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está, esa es tu medida. Él no da el Espíritu Santo con medida. Eso es lo que dice su palabra. Dice Juan 3:34, pues Dios no da el Espíritu por medida. No está con su litrera ahí o no. A ver, ¿cuánto? Este tanque, tanto, ahí nomás. Tú puedes llenarte. Puedes rebalsar de su presencia. Y estás llamado para eso. No es, ay hermano, yo me acuerdo hablándoles del Julio Rival en ese tiempo. Él, me acuerdo, para predicar se vestía con un terno blanco. Y le decían el santón blanco. Y querían tocarlo así, pensando que era como algo divino, acercarse, pues, hermano. ¿No hay algunos aquí de cierta categoría más y otros menos? A ti un poquito más que el otro. No, todos podemos y hemos sido llamados a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes dicen amén? No, quiero ver sus manos. Es la presencia de Jesús en ti, operando, ayudándote, consolándote. Debemos llenarnos más y más, sin medida, hermano. Es tanto el deseo de Dios de llenar tu vida de su Espíritu Santo, que dice Santiago 4:5, dice, o piensan que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Él desea ardientemente. Él desea ardientemente llenarnos de su gloria. Por eso ha venido a la iglesia, hermano. Esto no es una historia solo para hechos. Continúa el libro de los hechos y tú puedes ser parte de esa historia actual. Hoy día. Por eso Jesús decía en Juan 14:18, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Si te sientes solo, te sientes que nadie, que no te miran en la iglesia, que sé yo, hermano, no estás solo. Jesús ha dicho, no los dejaré huérfanos. Huérfanos son aquellos que no tienen quien pueda ayudarlos, pero tú no eres un huérfano en la iglesia. ¿Hay algún huérfano de la iglesia acá? ¿Hay algún huérfano? A ver, los huérfanitos, la gota de leche. La iglesia no es gota de leche, hermano. No sé si algunos se dan cuenta de que estoy hablando.
La gota de leche es aquella cerca de la Plaza Baroa. Si subes la 20 de octubre a mano izquierda, con sus columnas vas a ver un edificio antiguo, grande. Y ahí yo no sé si sigue ahora, pero yo me acuerdo cuando pasaba siempre viniendo de clases y todo era mi barrio, había una lata como especie de buzón. Y yo preguntaba, ¿para qué era eso? Ponían a los niños, a los bebés abandonados, en vez de dejarlos en la puerta, los ponían a los bebés en ese como buzón y daban la vuelta para que las monjitas los reciban a ese abandonado. Tú no estás abandonado ahí, hermano. Y si te sientes huérfano, hermano, no es así. No les dejaré huérfanos. Vendré a ustedes, dentro de ustedes. Estás muy equivocado, no es que Jesús se fue y estás echado a tu suerte. Llénate de Él, de su Espíritu Santo. Iglesia tienes, no es que, pucha, no puedo, no soy tan espiritual, no sé, no es optativo. Dios quiere, te desea ardientemente llenarte. Tú también dile, yo quiero también ser lleno. Dios, ¿tú quieres? Yo quiero. No te preocupes. Él te guiará a toda la verdad. Iglesia, necesitas llenarte de su Espíritu Santo. Esto es Cristo en nosotros. Es su persona, su poder, su cuidado, su enseñanza, su paracleto. Es el paracleto de Dios con nosotros. Vendré a ustedes, no los dejaré huérfanos. No tenemos opción, iglesia. O somos llenados de Él, o vamos a languidecer de su presencia. No es optativo. No es, caramba, tal vez el pastor, pues claro, él predica tanto. 40 años, lo conoció a Julio Rival. No pues. No. Tú también. Y los que van a venir también. Él va. Así que hoy día podemos ser llenos de su Espíritu Santo. Este Espíritu que nos anhela, que nos tiene, dice, celo, pero no es ese celo de envidia, sino ese celo de quiere tener cuidado, diligencia en nuestras vidas, dedicación, esmero, prestar atención, preocupación, empeño, desvelo, afán, ahínco, entusiasmo, fervor, es decir, todo eso es celo. Él nos desea para edificarnos, para alentarnos, para buscarlo, es decir, completo. No es que se le escapó algo, nos ha dejado a nuestra decisión, no, simplemente decirle, Señor, quiero ser lleno, lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar? Miren lo precioso. Cuando venga el Espíritu Santo va a pasar esto. Juan 8:20 dice, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. La presencia del Espíritu Santo es lo que nos abre esas puertas gloriosas. No está diciendo que no va a haber problemas. No está diciendo que va a ser una panacea, una taza de leche, como decimos. No, pero su presencia, Él en nosotros y nosotros en Él, en perfecta unidad. A medida que está siendo lleno, la revelación de Dios se empieza a hacer más profunda, más creciente, porque nos estamos llenando más y más. Crecemos en esta llenura como iglesia, crezcamos, iglesia. No nos queda otra. O la otra es languidecer y perecer. Otra vez los 3 pasos. Amarlo. Cumplir su instrucción. ¿Cuál es su instrucción? Amarnos. Y 3,
que el Espíritu Santo haga su morada, su casa de nosotros. Si lo amas, haces lo que el Señor te manda hacer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. A medida que lo vas amando y vas amando a los demás, Él, y dejas que Él te llene, Él en ti, tú en Él, Dios se empieza a manifestar en tu vida de manera creciente. Respondió Jesús y le dijo, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y les he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Yo he hecho una paráfrasis de esta parte. Judas, la parte del verso 22, no el Iscariote, le dice, ¿cómo te mostrarás y te darás a conocer con uno y los demás no te verán? Y Jesús aclara esto, mi palabra, el cristiano lo practica, el verdadero cristiano lo practica. No solo yo, Jesús, sino el Padre, Dios por su Espíritu, vendremos a ese cristiano y haremos de ti mi casa, haremos nuestro lugar preferido. ¿Sabías eso? Que el lugar, Dios es como que no está hallando descanso, por así decir. Cuando no tienes casa, ¿qué pasa? Hay unos, los homeless, ¿o no? Los chicos de la calle, dicen, ¿o no? Los homeless que no tienen lugar donde duermen ahí. No eres un homeless, hermano. Dios quiere hacer su casa de ti. Su casa de ti. Dios quiere hacer su casa de ti, de dentro de ti. ¿Quieres tú dejarle que Él viva en ti? Iglesia, para eso estamos nosotros, por eso este es el tema de la iglesia. Tú eres la casa de Dios. Tú eres, al final, la iglesia es la casa de Dios, pero tú eres una piedra en esa casa. Tú eres la casa de Dios. El Shekinah de Dios llena su casa, su presencia. Y esta casa, hermano, eres tú. Es su iglesia. Él está aquí, está en ti. Confía en Él. Confía a Él en ti. A medida que vas creciendo en esa presencia, tu vida rebosa de revelación del Padre y del Hijo. Llegan al clímax de su unción en tu vida. Tú eres la casa de Dios, el Shekinah. Aquello que bajó de la presencia en el tabernáculo de Moisés y después de Salomón, esa presencia, esa misma presencia puede ser en tu vida. Tiene que ser en tu vida. Este es el ayudador, el Paracletos. Este amado es su enseñador. Nos enseñará todo esto, lo que falta, nos recordará lo dicho por el Señor.
Cuando estás sentado, trabajando, caminando, el Espíritu Santo te va hablando. Pone en tu espíritu una palabra de Él de manera clara. Es Dios obrando. ¿Cuántas veces aquí estamos o estás en la calle y viene un verso que es justo, apropiado? No es que tu memoria te ha recordado, es el Espíritu Santo que te está hablando. Sí, hermano. No es que cuando Dios te va a dar una palabra va a haber un trueno y un relámpago y vas a saltar. No. Él está acá. Nos conviene crecer en esta su presencia. ¿Sabías que cuando estás más en el Espíritu, aunque tu cuerpo está acá en la tierra, tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo? ¿Por qué dice Efesios que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo? Es por el Espíritu Santo, hermano, es el Espíritu del cielo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, hermano, estás en lugares celestiales. Aunque tu cuerpo está, Jesús mismo lo ha dicho, el Hijo del Hombre está en el cielo, dice. En el capítulo 3. Estás sentado en lugares celestiales. Otra vez, los 3 pasos para la vida victoriosa del cristiano: amarlo, cumplir su instrucción que es amarnos unos a otros, y que el Espíritu haga su casa de nosotros. Juan 14:27 decía: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Les conviene que yo me vaya, les conviene. Te conviene. Porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a ustedes. Mas si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versos 16, el capítulo 16, versos 12 al 13, dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y se los hará saber las cosas que habrán de venir. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Saben? Justo lo dice después: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe su corazón ni tenga miedo. No te turbes, no te confundas. Está diciendo: no te confundas, no te hagas bollos, como decimos los paseños, no te hagas rollos. Él ha venido para hacer su casa de ti, piedra viva. Nos dice que es mucho mejor que se vaya. Él estaba limitado, les he dicho, pero mientras al subir se expande. Eso es lo que dice Efesios 4:10, lo que dice en la pantalla. El mismo que bajó es el que ha subido a lo más alto de los cielos a fin de llenar con su presencia el universo, todo. Jesús se ha expandido por el Espíritu de Dios y ha venido a nuestras vidas, iglesia. Tú eres un templo de Dios, un templo en 2 pies, que camina. Y el Espíritu Santo, ¿cómo funciona, cómo se mueve? Es por la fe.
Eso dice Gálatas capítulo 3. Aquel que hace maravillas entre ustedes, decía Pablo a los Gálatas, lo hace por las obras, por las cosas que haces o por el oír con fe. Y después continúa unos 2 versos más adelante, dice, aquel que les suministra el Espíritu, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo se mueve, porque ese Espíritu no lo puedes tocar, palpar, pero sí se puede manifestar en tu vida a medida que tengas fe.